Yo no quería contarlo. No pensaba decirle esto a nadie. Pero me duele tanto, hija, que si no lo suelto, me va a matar por dentro. Porque esta no es una historia de amor. Es una historia de traición. Y no una traición cualquiera. Es la clase de traición que te parte en dos, que viene de donde uno menos espera. De tu propia casa. De tu propia sangre. Todo empezó cuando noté que mi hija andaba distinta. Ya no comía igual, no se miraba en el espejo, evitaba mis ojos. Me hablaba poco, se encerraba en su cuarto. Yo pensaba que era cosa de la edad, o alguna tristeza de esas que las adolescentes sienten sin razón. Pero mi corazón de madre me decía otra cosa. Que había algo más. Algo pesado. Algo que ella no podía cargar sola. Una tarde volviendo del mercado, la escuché llorar en el baño. Golpeé la puerta, le pregunté si estaba bien. No respondió. Solo lloraba. Cuando por fin salió, me abrazó tan fuerte que yo sentí que su alma se estaba cayendo a pedazos. Esa noche no dormí. Esperé que se durmiera y fui a revisar su mochila. No me enorgullece, pero lo hice. Y ahí estaba, un test de embarazo, positivo. Se me cayó el mundo. Mi niña. Mi hija. Mi bebé. Embarazada. Sentí que me faltaba el aire. Al día siguiente, preparé el desayuno, me senté con ella, traté de que confiara en mí. Le dije que no tenía que tener miedo. Que yo estaba ahí para cuidarla. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, me tomó la mano, y me dijo algo que jamás pensé escuchar en la vida. Mamá, el bebé es de Roberto. Yo me quedé en silencio. No entendía. Pregunté, ¿qué Roberto? Y ella bajó la cabeza. No hizo falta que dijera nada más. Sentí un frío por dentro, como si algo me arrancara el alma. Roberto, mi marido. El hombre que dormía conmigo cada noche. El que se hacía llamar su padrastro. Ese mismo, el que yo metí en mi casa creyendo que me ayudaría a criarla, que me haría compañía, que nos daría una familia. Me levanté de la mesa sin decir nada. Caminé hacia la habitación. Roberto estaba ahí, como si nada, mirando el teléfono. Lo miré con una rabia que me ardía en los huesos. Y le dije solo una palabra, es verdad. Él levantó la vista, sorprendido. ¿De qué hablas?, me dijo. Pero sus ojos lo delataron. Yo supe que era cierto. Porque no hizo falta que negara. Porque el miedo en su cara lo gritaba todo. Ese día no pude dormir. Pasé toda la noche en el suelo de la sala, con una cobija encima, temblando, llorando en silencio. Sentía una mezcla de rabia, dolor, culpa, sí, culpa. Porque en algún momento me pregunté si fui yo que fallé como madre. Si por estar tan ocupada en el trabajo, por no notar las mudancas, por confiar demasiado, no vi Osainais. Pero nada justificaba lo que él había hecho. Nada. Era mi esposo. El hombre que yo permití que viviera con nosotras, que se sentara a la mesa, que compartiera los momentos más íntimos de nuestras vidas. Y era ella, mi niña, mi pequeña. Aquella que yo vi dar sus primeros pasos, que me abrazaba por la madrugada cuando tenía pesadillas. ¿Cómo había llegado a ese punto? Por la mañana, llamé a mi hermana. Ella fue la única que me respondió en ese momento. Llegó corriendo, sin hacer muchas preguntas, me abrazó fuerte. Y cuando le conté, ella no dijo nada. Solo me miró con lágrimas en los ojos. Me ayudó a convencer a mi hija de ir al médico. Yo aún no entendía si ella había sido manipulada, si había consentimiento, si entendía lo que había pasado. Pero yo necesitaba respuestas. En la clínica, la confirmación, 3 meses de embarazo. 3. Y de nuevo, silencio en el auto. Ella no me miraba, no decía una sola palabra. Yo sentía el corazón apretado, como si algo me estuviera ahogando por dentro. Hasta que, en medio del camino, ella dijo algo que me congeló por completo. Él dijo que me amaba más que a ti, que tú ya no le importabas. Fue como si una faca atravesara mi pecho. Y en ese momento, me di cuenta que no era solo una traición, era una guerra emocional que él había sembrado dentro de nuestra casa. Una guerra silenciosa, manipuladora, sucia. No pude contenerme. Paré el auto en una esquina cualquiera.
Bajé la cabeza al volante y lloré. Lloré como no lo hacía desde que enterré a mi madre. Sentí una soledad tan grande, una rabia tan profunda, que por un instante pensé en rendirme. Pero cuando la miré, ahí, en el asiento del copiloto, tan frágil, tan confundida, entendí que no podía quebrarme. No ahora. Ella era víctima. Aunque no lo admitiera, aunque estuviera cegada por las palabras de un hombre enfermo, ella era solo una niña. Una niña que creció sin padre, que buscó cariño donde no debía, y que fue manipulada por quien debía protegerla. Esa misma noche, mientras ella dormía en la casa de mi hermana, yo volví a casa. Él aún estaba ahí, sentado en el sofá, como si nada hubiera pasado, con una cerveza en la mano y el control del televisor en la otra. Cuando me vio, sonrió, como si esperara una disculpa, como si yo fuera la exagerada. Pero no dije una palabra. Caminé directamente hacia el armario, saqué una maleta y la lancé al suelo. Él se levantó, gritando, preguntando qué estaba haciendo. Yo no respondí. Simplemente comencé a tirar su ropa dentro de la maleta, una por una, con las manos temblorosas pero decididas. «Te vas», le dije. «No quiero una palabra más. Te vas antes de que yo haga algo que me arrepienta». Él intentó acercarse, quiso tocarme, justificar lo injustificable. Pero esta vez no lo permití. Lo empujé con una fuerza que no sabía que tenía. Y cuando se dio cuenta que no había más espacio para su manipulación, para su juego, recogió sus cosas y se fue. No supe a dónde. Y la verdad, tampoco me importó. Lo que me dolía no era su partida. Era lo que dejaba atrás. Una hija embarazada. Una familia rota. Una historia que jamás imaginé vivir. Pasaron días en silencio. Mi hija no quería hablar. Dormía mucho, comía poco. Se encerraba en sí misma. Hasta que una tarde, la encontré en el patio de casa, con una carta en la mano. Me la entregó sin decir nada. Era una carta que él había dejado antes de irse. Palabras dulces, falsas promesas, y una petición, que se fuera con él. Que escaparan juntos. Mi corazón se detuvo. ¿Y si ella hubiera aceptado? ¿Y si yo hubiera llegado un día más tarde? Tomé esa carta y la rompí en 1000 pedazos. Me senté a su lado, la abracé fuerte y por fin hablé desde lo más profundo de mi alma. Le dije que la amaba, que ella no era culpable, que aún podíamos sanar, que no importaba lo que viniera, yo estaría ahí. Siempre. Como madre. Como mujer. Como alguien que jamás dejaría de luchar por ella. Ese día, por primera vez en semanas, ella lloró en mis brazos. Pero fue un llanto distinto. No era de miedo, ni de vergüenza. Era como si al fin pudiera soltar el peso que venía cargando en silencio. Me abrazó fuerte, como cuando era chiquita y corría a mis brazos por cualquier cosa. Y yo la abracé aún más fuerte, con esa mezcla de dolor, amor y alivio que solo una madre puede entender. Las semanas siguientes fueron un proceso. Un lento y delicado proceso. No hubo un solo día sin altibajos. Algunas mañanas ella se levantaba con los ojos apagados, otras con una chispa que me hacía creer que estábamos avanzando. La llevé a terapia. Primero se negó. Dijo que no necesitaba hablar con nadie. Pero después de varias conversaciones, aceptó. No fue fácil para ella sentarse frente a una extraña y abrir su alma, pero poco a poco, empezó a sanar. La terapia la ayudó a entender que lo que vivió no fue amor, que fue manipulada, utilizada, que su inocencia fue traicionada. Y también la ayudó a mirarse con compasión, a dejar de culparse, y lo más importante, a perdonar. No a él, a ella misma, porque durante mucho tiempo ella se sintió sucia, perdida, equivocada, como si su existencia se hubiera torcido para siempre. Pero cada sesión le devolvía un poco de luz. Yo también busqué ayuda. No sabía cómo acompañarla, cómo consolarla, cómo volver a mirarla sin que el dolor me quemara el pecho. Tenía que ser fuerte, pero no quería endurecerme. Porque el amor verdadero no es ciego ni débil, es firme, pero también es tierno. Y entendí que para sostenerla, primero tenía que sostenerme a mí misma. Cuando supimos que el embarazo seguía adelante, que el bebé venía sano, hubo un silencio entre nosotras.
Un silencio que no dolía, pero que pesaba. Nos miramos. Y ella dijo algo que me marcó para siempre. No sé si estoy lista para ser mamá, pero quiero intentar hacer lo que tú hiciste conmigo. Yo no pude contener las lágrimas. Porque a pesar de todo, de lo roto, de lo oscuro, en ella aún quedaba amor. Preparé todo para que no le faltara nada. Ropa, pañales, apoyo emocional, respaldo legal. Denunciamos lo que había pasado. No fue sencillo. Revivir todo ante la justicia fue como abrir una herida aún fresca. Pero ella fue valiente. Declaró con firmeza, sin bajar la mirada. Y yo estuve a su lado en cada paso, como juré que estaría. Y entonces llegó el día. La sala blanca. Las luces fuertes. Su mano apretando la mía. Y el llanto. Ese primer llanto que llenó todo el hospital. Un niño. Su niño. Nuestro niño. Porque aunque ella lo haya dado a luz, él también es parte de mí. Es el símbolo de una historia marcada por el dolor, pero también por la fuerza de seguir adelante. Pasaron los meses y el bebé creció sano, rodeado de amor. Aunque todo comenzó con una herida profunda, él se convirtió en el hilo que nos unió aún más. Mi nieto, qué extraño decirlo al principio, pero también qué bendición. Cada vez que lo cargo, siento que la vida, a su manera, nos dio una nueva oportunidad. No para olvidar, sino para transformar el dolor en algo más. Mi hija comenzó a estudiar de nuevo. Volvió a sonreír con más frecuencia. A veces se queda mirando al niño mientras duerme, como si todavía no creyera que es real. Y yo la miro a ella, y veo a una mujer que atravesó el infierno, y salió más fuerte. No intacta, porque las cicatrices se quedan, pero firme, digna, más viva que nunca. El hombre que nos hizo daño fue condenado. No con la severidad que yo hubiera querido, pero al menos la justicia se hizo presente. No hay castigo que repare lo que rompió, pero hubo una sentencia, una marca legal que dejó constancia de su maldad. Lo más importante es que ella dejó de tenerle miedo. Ya no se estremece al escuchar su nombre. Lo enfrentó. Lo venció. En casa, las cosas tomaron otro ritmo. Las noches se llenaron de llantos de bebé, pero también de canciones de cuna. De pequeñas risas. De esperanza. Mi hija, esa niña que una vez vi romperse en pedazos, ahora canta, cocina, sueña. No fue fácil. Ninguna de nosotras salió ilesa. Pero seguimos. Día tras día. Y aunque el pasado a veces golpea la puerta, aprendimos a abrirla sin miedo. No hay manual para sanar. Cada quien lleva su propio paso. Pero si tú, que estás escuchando esto, estás atravesando una situación parecida, quiero que sepas algo, no estás sola. Nunca lo estás. Y si alguien alguna vez te hizo creer que tu dolor no importa, que lo que viviste fue culpa tuya, te mintieron. Tú vales. Tú puedes. Y siempre habrá un camino de regreso. Mi historia no tiene un final perfecto, pero tiene un final honesto. Seguimos aquí, unidas. Con heridas, sí, pero también con ganas de vivir. Porque como abuela, como madre, como mujer, entendí que no hay fuerza más poderosa que la del amor verdadero. Ese que abraza sin juzgar. Que levanta cuando ya no quedan fuerzas. Ese que sana. Y si esta historia te tocó el corazón, si conoces a alguien que necesita escuchar esto, no te vayas sin hacer algo importante. Suscríbete al canal. Aquí seguimos compartiendo historias reales, contadas desde el alma, como si tu abuela misma te las contara al oído. Porque a veces, todo lo que uno necesita es que alguien escuche.